este último día de la semana mental del mes de Libra. Hoy entonces cerramos con el circuito de las dualidades mentales. Bien, entonces, bueno, quería recordarles lo siguiente. Quería recordarles que las cosas que voy escribiendo en el blog son todas cosas que surgen ese día, que no están programadas. Yo no sé qué es lo que voy a escribir, ¿sí? No sé cuál es el tema de cada día. No es algo que me lo preparo. Lo único que preparé con mucho tiempo de antelación es la intención del día a partir de la acción, de la frecuencia, que es la información que leemos antes de empezar la alineación, ¿sí? Por eso a veces la información encaja con la temática del día y a veces parece que no tenga ninguna relación, porque eso lo escribí muchos meses antes. Y más iba a decir. Otra cosa importante a tener en cuenta, porque por ahí lo veo que se malinterpreta desde este lugar, es que muchos toman yo soy como si fueran personas distintas, como si el soy fuese un ser superior que está en otro plano dimensional y dando lecciones de vida. Pero no es así, ¿sí? Yo soy yo. Es mi multidimensionalidad. Y lo digo esto porque a veces se puede interpretar como que qué duro es o por qué dudas tanto o ese tipo de cosas. En realidad es una conversación propia y personal, ¿no? De conversaciones que incluso ya he tenido hace años, las estoy reviviendo solo por el hecho de que es útil para todos ustedes ahora, ¿no? Que comparta esto que normalmente yo lo he hecho siempre solo, tranquilo, en silencio, abajo de un árbol o lo que sea, ¿sí? Así que nada más para que se entienda esto, ¿no? De que no son dos seres diferentes, que uno es más allá de que es Matías Gann, ¿sí? Somos uno. Soy yo mismo conversando conmigo mismo, ¿sí? No es un ser superior que conversa conmigo. No es que estoy canalizando, es que estoy simplemente siendo yo mismo. Quería decir si generaba alguna confusión. Y hay veces que esas partes de las conversaciones son relacionadas a cuestiones muy humanas, pero hay veces que mis conflictos internos no son muy humanos y están basados en otras dimensiones y por eso a veces no tengo ejemplos claros para poder compartirles cuando me piden un ejemplo. No sé, porque hay algunos de los temas que básicamente son temas muy internos de otros planos de conciencia. Bien, entonces esto lo quería aclarar porque a veces suele parecer que es muy duro, como que el yo superior, el soy, es muy duro cuando dice las cosas, y en realidad para mí no es duro, es sincero, ¿sí? Entonces, no lo tomen como que las conversaciones que están escritas ahí son la misma para todos, ¿sí? Es una conversación de mí con mí mismo. O sea, no es la regla general para cada persona. La información va a ser de una forma diferente. Así que ese soy yo, básicamente. No es Dios, ¿sí? Simple eso. Hoy trabajamos con el toroide porque cerramos todo el ciclo, ¿sí? Y entonces, como cerramos todo el ciclo, tenía que ver con algo, concepto mental muy, que es el todo y la nada. El todo y la nada. Es otra cosa que por ahí leí que varias personas me lo han preguntado. Si esta conversación es con mi doble cuántico también, con el doble cuántico. No tiene nada que ver con el doble cuántico. Eso es otra cosa. El yo superior en realidad no es superior, es el soy, ¿sí? Y es la parte que siempre es, no es un doble, es la esencia. No tiene que ver con el, con el doble cuántico, eso tiene que ver con paralelismos
interdimensional es otro concepto que está en cierta forma ligado al tiempo y el espacio, y el soy no está ligado al tiempo y el espacio. Vamos a esto. El de la nada. No creo que haya mucho más que agregar a lo que escribí en el blog. Me parece que está bastante claro. Nosotros somos parte del todo. Somos parte de la construcción de la totalidad. Y por lo tanto, solemos buscar respuestas en aspectos totalitarios. ¿Qué significa esto? Que nosotros durante la vida lo que hacemos es buscar diferentes partecitas de las cosas para unirlas todas y tratar de ver que todo eso junto tiene un sentido. Entonces, somos totalitarios. Lo que hace nuestra mente, nuestro ser, es tratar de unir las diferentes partes de las cosas, ¿sí? Por eso nos basamos en el concepto del todo como algo consagrado, como algo fundamental. Entonces, desde esta visión, para nosotros el fin último, ¿cuál es? El fin último de todas las cosas es la unidad. ¿Y qué significa unidad? Significa que todas las diferentes unidades, ¿sí?, se componen como una sola. Entonces le llamamos a eso la unidad, ¿sí? La unidad entre todas las diferentes partes formando un todo. Entonces nuestra búsqueda constante es la búsqueda de la unidad. Entonces, fíjense que el concepto que tenemos nosotros, la búsqueda que tenemos, en una primera instancia implica el separar las cosas, porque está todo junto. Entonces lo que hago es separar las cosas para poder identificarlas. Eso es lo que hacemos en nuestra vida normalmente. Empezamos a separar la realidad para poder entender parte por parte. Una vez que hemos analizado cada una de las partes, empieza nuestro trabajo de juntarlas, ¿sí? Y para juntarlas, lo que hacemos es como un rompecabezas, tratar de buscar qué pieza va con qué pieza y tratar de encajarlas. Este proceso se llama el de juntar, juntar las diferentes partes. Entonces es cuando nosotros tenemos una gran necesidad de que las cosas estén juntas, de que las cosas, por más que sean diferentes, tienen que estar juntas, ¿no? Y es ahí cuando agregamos los conceptos totalitarios, a lo cual le llamamos ismos, ¿sí? Comunismo, capitalismo, ¿sí? Todos los diferentes ismos que aparecen en la historia tienen que ver con el hecho de agrupar, juntar cosas que antes habíamos separado. Una vez que nos damos cuenta de que juntar las cosas no sirve, porque por más que juntes las piezas de un rompecabezas, ¿sí? Fíjense, las estoy juntando. Juntar es ponerlas todas juntas, pero no tienen orden, ¿sí? Porque no estoy valorando el lugar que le corresponde a cada una. Esto es como hacer un puñado, una mezcla de fichas diciendo, acá están todas las que forman el rompecabezas, ¿no? Entonces la junté en un ismo, en un movimiento, ¿sí? Pero no tiene ningún sentido. Entonces luego empiezo a buscar el lugar que le corresponde a cada una de estas piezas. Ahí es cuando empiezan a encajar las piezas y le llamo unidad, ¿sí? Y para llegar a la unidad, ¿qué se necesita? Se necesita el proceso de conexión. Entonces, el proceso de conexión entre las personas, ¿sí?, es un proceso de resonancia, en el que cada uno empieza a ocupar el lugar que le corresponde por sí mismo. Empezamos a entender cuál es el lugar que le corresponde a cada uno y se conectan con los otros naturalmente. A esto le llamamos unidad. Y para esto no se necesita jugar a nadie. Es un proceso natural. Entonces, cada una de las piezas se reconoce como parte del rompecabezas, ¿sí? Cada una de esas partecitas se da cuenta de que es igual de importante que cualquiera de las otras. Que tal vez hay una en el centro que fue la que dijo, por aquí se empieza, pero todas las demás, si no ocupan su preciso lugar, no se puede ver el todo. Teniendo en cuenta imagen, ¿sí? Teniendo en cuenta esta imagen, podemos entender la necesidad humana de pertenecer a algo. Pertenecer a una familia, pertenecer a un grupo, pertenecer a una religión, pertenecer a una cultura, a una sociedad, a una especie, a una raza. Hay una gran necesidad de pertenecer. ¿Por qué? Porque solo perteneciendo puedo identificar cuál es mi lugar.
Y cuando pertenezco y entiendo el lugar que me corresponde, me siento en equilibrio y armonía dentro del todo. Bien, pero ¿qué sucede? Hay un momento en cuando logramos completar el todo, cuando logramos entender el todo, de repente me siento atrapado en el todo, porque todas las otras piezas del rompecabezas me están sosteniendo y no me puedo mover. Y en ese instante, en ese momento, es cuando yo empiezo a sentir la necesidad de salirme de ese todo, ¿sí? Y liberarme de esa red. Pero ¿qué pasa cuando me libero de esa red? Pierdo el sentido del todo. Entonces me encuentro a mí mismo frente al concepto de la nada. Y este concepto de la nada que nosotros tenemos hoy es el de que no existe nada, el de que no, nada tiene sentido, de que nada existe, de que es la máxima soledad porque no hay nada. Y ahí es cuando me doy cuenta de que el todo representaba seguridad, representaba estabilidad, representaba pertenecer. Y entonces nos empieza a dar un poco de miedo a la nada, porque salirse del todo naturalmente implica que no hay nada. Entonces, ¿qué es el todo? ¿Para qué existe? ¿Cuál es el sentido de la vida? Una vez que me salí de la presión de la vida y puedo verla desde afuera, me doy cuenta de que ¿cuál es el sentido de todo esto? Me muero y luego no hay nada. Y entonces, muchas personas pasamos por esto en la vida. En algún momento pasamos por este instante de terror que nos produce el vacío y la soledad máxima. Y entonces en un momento llega ese instante en el que me doy cuenta de que yo soy la nada. Y ahí vamos al origen de la palabra nada. Nada viene de nata, que es el participio de nacer, es decir, del verbo nacer. Por lo tanto, el concepto de nada representa en realidad el concepto del nacimiento. Con el tiempo, el aspecto de nada se volvió negativo cuando se decía, había frases en que se decía como que lo que no tiene sentido no ha nacido aún, se decía, ¿no? Entonces, esto no ha nacido. Se decía, esto todavía no nació, se sigue gestando, se transformó en un concepto negativo llamado nada. Esto aún no fue nato, esto aún no es nata. Entonces, se interpretó que decir nata o nato es lo mismo que decir aún no hay nada, aún no surgió. Entonces, por esto mismo, en realidad el concepto de nada viene del concepto de haber nacido. Por esto es que el universo es un ser gestante, un ser que se estaba gestando a sí mismo. Y el vacío es el útero para esa gestación. Y a través del vacío, es que podemos gestar. Porque si el vacío es útero, la nada es donde se crea. Es donde se crea el proceso de la nada, que es el nacimiento. Y a partir de ahí surgen los hijos de la nada, que se llama el todo. Por lo tanto, nosotros somos hijos de la nada. Y este es uno de los grandes conceptos que tenemos que cambiar en relación a qué es el todo y qué es la nada. Y es por esto que a lo largo de nuestra vida, nuestro camino humano
nos va a llevar a tratar de darle sentido al todo. Pero al final del camino nos vamos a encontrar con la nada. Porque cuando hablamos de volver al origen, estamos hablando de volver al útero. Y volver al útero es volver al vacío, al momento previo, a la nada, al nacimiento. Por esto, cuando llegamos a leer a maestros de la historia iluminados, personas que han dado de explicar lo que sintieron al conectarse con la divinidad, más allá de todos los tipos de divinidades, lo que describen al final es el vacío. Y lo describen de una manera maravillosa. Porque el vacío es lo más cerca de poder comprender lo que somos. Y hay algo interesante al conectarse con la nada. Y es que, recordemos, el todo es ese rompecabezas donde yo ocupo un lugar específico, atrapado en una red entre muchos otros. O sea que el todo, esta maravilla que he creado, es lo que nos hace sentir atrapados. Y la nada, lo que nos hace sentir libres. Y claro, acá está el gran dilema. Entonces, ¿para qué existe el todo? Si en la nada somos tan felices, porque no existe el somos. No existe nada. Entonces, ¿por qué vivir el todo? ¿Por qué existe la materia? Y recordemos lo que hablamos de ayer. ¿Para qué? ¿Cuál es la respuesta más real al por qué? Exactamente. Para nada. Sin sentido. ¿Y por qué? Ahora la pregunta es, ¿y por qué crear todo esto sin sentido? ¿Por qué crear todo esto para nada? ¿Por qué crear la nada? ¿Por qué crear todo para nada? ¿Por qué creen? Es muy simple, en realidad. Porque es la única forma de poder ser libres en el proceso de creación. Si imagínate que tú eres un artista, que de repente eres un artista, y viene alguien de atrás y te dice, tú eres un gran artista, pero todo lo que hagas tiene un propósito. Ese propósito es este. Y se lo doy al artista. ¿Qué hace el artista? Se suicida. El artista necesita libertad para expresarse. Un artista no necesita límites. Lo último que necesita son limitaciones. Si tiene limitaciones no puede crear. Entonces, el concepto básico de por qué la nada genera al todo sin ningún sentido es para que el todo sea libre. Cuando nos damos cuenta de esto y tomamos conciencia de esto, nos damos cuenta de que todos los patrones que existen, todos los patrones que existen en el todo son pinceles, colores, para pintar. Y que lo que estamos haciendo en la vida es aprender a usar correctamente los pinceles y los colores. Entonces, lo que tengo que hacer durante mi vida es aprender cuáles son los pinceles y los colores que yo tengo en mí. ¿Cómo los uso para crear mi propia realidad? Y recordemos que nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, como humanos, somos una célula en un cuerpo que llamamos al todo. Somos una célula ínfima, pequeñita, dentro de millones que componen al universo. Y la pregunta acá sería, ¿quién toma la decisión de transformar el universo? ¿Es la mente universal?
o son las células? Fíjense que durante toda nuestra vida lo que hemos hecho es darle poder a la mente del universo. Como si nosotros no fuéramos parte de la mente del universo. Para que exista un cuerpo del universo, existe un cuerpo físico, ¿se necesita de qué? Se necesita de herramientas que están en el ADN de la célula, el potencial de la célula. Sin una célula no existe el cuerpo. Por lo tanto, no es la mente del universo que crea el propósito del todo, sino que son las células quienes le dan sentido al todo. Es por esto que desde nuestro vacío interior, de nuestra nada interna, somos capaces de crear un nuevo universo. Pero no lo tomen literal a esto, porque sé que hay mucha gente que lo toma literal. Ah, entonces yo puedo crear un universo afuera. No, no es eso. Cuando yo cambio mi mundo interior, la percepción del universo cambia. Y si mi percepción del universo cambia, el universo comienza también a cambiar la percepción. Es mucho más complejo, y estaríamos muchísimo tiempo hablando de cómo es esto. Ya lo hablaremos en otro momento. Es mucho más complejo, pero no es algo que tengan que entender hoy. No es algo que tengamos que asimilar hoy. Esto es un proceso de toda una vida o muchas vidas. Por lo tanto, no nos desesperemos en querer entenderlo, porque esto no se entiende acá. Esto solo se entiende a través de la experiencia. Así que hasta que no les llegue la experiencia, lo único que estoy haciéndoles yo acá es dándoles una pequeñita herramienta para que cuando tengan la experiencia lo sepan reconocer y no se asusten. Vamos entonces a la información del día de hoy. La vibra del día es... no es... es... no sé si pueden notar la diferencia, pero es como más nasal, como con mocos. La afirmación es: yo soy destino de la eternidad. El código del día es el patrón físico y dice: debido a entender el constructor de sus propias realidades, traza un puente entre lo material y lo espiritual, donde se ve capaz de crear un de comunicación entre lo mundano y lo divino, sin abandonar ninguno de los dos mundos, sino enlazándolos. Pues aquí sabe que la verdad es que no existen dos mundos, sino que ambos son él, que ambos le conforman. Esto solo se entiende a través de la experiencia. Así que hasta que no les llegue la experiencia, lo único que estoy haciéndoles yo acá es dándoles una pequeñita herramienta para que cuando tengan la experiencia lo sepan reconocer y no se asusten. Y digo asustarse porque a veces da un poco... ¿Cómo se dice esto? No miedo, como... no sé la palabra. No sé cuál es la palabra. Es como gigantismo, podríamos decir. Bueno, eso. Si le sirve, le sirve. Si no le sirve, no le sirve. Bien, vamos entonces a la información del día de hoy. La vibra del día es... no es... es... no sé si pueden notar la diferencia, pero es como más nasal, como con mocos. La afirmación es: yo soy destino de la eternidad. El código del día es el patrón físico y dice: debido a entender el constructor de sus propias realidades, traza un puente entre lo material y lo espiritual, donde se ve capaz de crear un de comunicación entre lo mundano y lo divino, sin abandonar ninguno de los dos mundos, sino enlazándolos. Pues aquí sabe que la verdad es que no existen dos mundos, sino que ambos son él, que ambos le conforman, y solo es la expresión de uno de los extremos de la misma, y solo es la expresión de uno de los extremos
extremos de la misma verdad. Ka es el intenso sonido de la conexión que golpea la puerta del espíritu en la materia, hacia arriba, a la glándula hipófisis.